Jóvenes, buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra video aula número 37 en la que trataremos sobre la estabilidad exponencial de vigas termoelásticas. En este caso vamos a utilizar la observabilidad como un punto importante. Esto no porque la disipación que estemos tratando sea una disipación localizada, sino más bien porque en el procedimiento que usamos para poder determinar la estabilidad exponencial aparecen términos de frontera, términos puntuales, términos estos que no pueden ser estimados utilizando las desigualdades de Sobolev. Entonces debemos de utilizar las llamadas regularidades escondidas que vienen que son consecuencias de las desigualdades de observabilidad. Y con este resultado mostramos la estabilidad exponencial de las vigas termoelásticas. Esto es esencialmente debido a las condiciones de contorno. Los sistemas termoelásticos son extremadamente sensibles a las condiciones de contorno y la observabilidad entonces juega un papel importante para demostrar la estabilidad exponencial de estos sistemas. Muy bien, vamos a recordar los elementos que vamos a utilizar para poder mostrar la estabilidad exponencial de las vigas de Euler con el teorema de Proust. El teorema de Proust necesita de tres hipótesis. La primera es de que el semigrupo sea de contracciones, la segunda es que el eje imaginario esté metido en el resolvente y finalmente estimar el operador resolvente uniformemente sobre todo el eje imaginario. En esta vez trataremos de estimar términos puntuales, términos estos que aparecen en el procedimiento de estimar el operador resolvente. Y haremos esto utilizando los resultados de observabilidad del sistema resolvente. Utilizaremos, como ya anteriormente, la holomorfía para resolvente para poder limitar simplemente el resolvente para valores grandes de lambda, pues como el operador resolvente holomorfo es continuo, entonces lleva limitados en limitados. Solamente para lambda grande nos interesa la limitación. Así pues obtenemos con estos elementos el decaimiento exponencial del semigrupo. Muy bien, entonces esto es básicamente el esquema. Teorema de Proust, las tres hipótesis. Esta vez vamos a utilizar la observabilidad para estimar términos puntuales. Utilizaremos la holomorfía para la limitación exclusiva de valores grandes de lambda. Y con estos elementos mostramos finalmente el decaimiento exponencial del sistema termoelástico. Muy bien, vamos a comenzar con la observabilidad para vigas. Y así como en los casos anteriores, vamos a denotar la energía puntual por esta expresión, un medio de bx al cuadrado más uxx. Y la energía sería la integral de 0 a L de la energía puntual. El teorema que nos dice sobre la estabilidad nos dice lo siguiente: la solución de la ecuación resolvente, observe que aquí tenemos la ecuación resolvente de todo el sistema termoelástico, con las condiciones de contorno definidas por esos valores que vemos ahí en 0 y en L, las derivadas, la función y sus derivadas se anulan, verifica la siguiente desigualdad. Esta es el valor absoluto de la energía puntual en los dos extremos menos la energía integrada es menor o igual que una constante norma de U, norma de F. Observemos aquí que nosotros estamos utilizando la observabilidad apenas para la ecuación del movimiento. Para la ecuación del calor no existen resultados de observabilidad, pues se trata de una ecuación parabólica. Por tanto, nos vamos a concentrar en la ecuación del movimiento. Pero la demostración nosotros ya la vimos en el video número 36.
Así es que no la vamos a repetir aquí y todos aquellos que no se recuerden, por favor, vean el video número 36 nuevamente, donde está demostrada la observabilidad para vigas. Muy bien, la ecuación termoelástica que vamos a estudiar, la vamos a colocar como un ejemplo. Se trata de una terna de datos iniciales que están tomados en el dominio del operador y mostraremos que la solución del problema del sistema termoelástico, esta es la ecuación del movimiento con sus condiciones iniciales, acoplada con la ecuación del calor y su condición inicial, donde las constantes ρ, alfa, m, c y k son todas positivas y la solución debe de verificar las siguientes condiciones de contorno. Dirichlet para teta y u y su derivada se anulan en 0 y en L, condición de Dirichlet también para U. Probaremos que la solución de este sistema decae exponencialmente. Esto es, que la energía asociada al sistema termoelástico de vigas de Euler-Bernoulli verifica el decaimiento exponencial. Observemos aquí que las condiciones de contorno son de Dirichlet, diferente de aquella que nosotros hicimos en otra oportunidad utilizando el método de la energía, en donde había una condición más simple. Muy bien, primero nuestro punto de partida es estudiar cómo se comporta la energía. Para esto multiplicamos la ecuación del movimiento por UT y obtenemos esta relación. Automáticamente formamos la derivada de UT, o sea, ese término nos da la derivada de la energía cinética. Posteriormente multiplicamos por teta la ecuación del calor y obtenemos esta segunda ecuación. Sumando estos términos, obtenemos estos valores que tenemos aquí y nos da exactamente la derivada de la energía. Observen que aquí tenemos la energía cinética, la energía potencial elástica y la energía calorífica. Esta derivada de la energía, sumada en k veces la integral de 0L de teta de x al cuadrado, nos da 0. Esto prueba de que la energía es decreciente. Muy bien, entonces tenemos la energía y denotando UT como un nuevo elemento B y el U mayúscula como la terna descrita ahí, el espacio de fase es dado por los elementos H02, L2 y L2. ¿No? Y esto con la norma definida por la norma de la energía. Muy bien, recordemos de que la derivada de la energía es menos la integral de k teta x al cuadrado. ¿Correcto? Esa es una cosa que vamos a utilizar en su debido momento. Muy bien, vamos a calcular el operador A, el generador infinitesimal de ese semigrupo. Para esto tomamos la derivada de U mayúscula y por simplicidad vamos a tomar ρ y C constantes iguales a 1. U es el vector columna dado por esto. Si derivamos ese vector columna nos dan esta relación y usando la ecuación obtenemos esta matriz A de U que corresponde a la definición del operador del generador infinitesimal, de donde obtenemos de que el sistema termoelástico es equivalente a esta ecuación de primera orden, donde A está dada por esta matriz diferencial. Muy bien. Recordemos de que el dominio de A es formado por todos los elementos que están en el espacio de fase, de tal forma que U aplicado en el operador pertenece al espacio de fase. Recordemos que el espacio de fase es dada por esa expresión y así tenemos que el dominio de A va a ser dado por H4 intersección H02, cartesiano con H02 y cartesiano con teta H01, que es el componente, el espacio que pertenece la variación de temperatura. Muy bien, y la
disipación, o sea, el operador A es disipativo, como nosotros ya lo habíamos visto anteriormente, y la parte real de A de UU verifica esa identidad, que menos 0 a L de K x, teta x al cuadrado es negativo. Muy bien, entonces la ecuación resolvente es dada por I lambda U menos A de U igual a F, y recordemos que la disipación se observa en la parte real del producto interno de A de U con U, que es igual a esa expresión negativa. Muy bien, tomando el producto interno a la ecuación resolvente, obtenemos esta última expresión. Fíjense que el primer término va a ser una parte imaginaria pura, y entonces si nosotros tomamos la parte real de esa expresión y recordamos la disipación del operador A, vamos a tener de que la integral de 0 a L de k teta x es igual a la parte real de f por u. El sistema resolvente en términos de sus componentes se escribe de esta forma. Lo que vamos a hacer entonces es aplicar el teorema de Plus, que consiste en mostrar de que el eje imaginario está metido en el resolvente y que el operador resolvente está uniformemente limitado sobre todo el eje imaginario. Probaremos entonces estas dos cosas. Comenzaremos mostrando que el eje imaginario está metido en el resolvente. Para esto mostraremos que no existen autovalores imaginarios. ¿Esto es por qué? Porque el dominio del operador A tiene inmersión compacta en el espacio de fase, lo que significa de que el espectro de este operador está formado exclusivamente por autovalores del operador. Muy bien, vamos a hacer un raciocinio por el absurdo. Supongamos que existe un autovector Vx evidente, diferente de 0, tal que verifique esta propiedad. O sea, es la ecuación resolvente con f igual a 0, que se trata de un autovector con autovalor imaginario. Muy bien, ¿cómo nosotros sabemos de que la integral de teta x al cuadrado es igual a la parte real de u con f, siendo que la ecuación resolvente estamos tomándola con f igual a 0? Nosotros concluimos de que teta obligatoriamente debe de anularse. ¿Esto es por qué? Porque se anula la derivada y teta verifica las condiciones de Dirichlet. Muy bien, el operador resolvente en términos de sus componentes es escrito como este sistema. Muy bien, vamos a usar la última ecuación del sistema resolvente, y entonces obtenemos de que sustituyendo teta igual a 0 en esta última ecuación, obtenemos de que la segunda derivada de la b debe de ser nula. Ahora, recordemos las condiciones de contorno. Las condiciones de contorno para U era de que U en 0 y en L se anula, y la derivada de U también se anula en 0 y en L. Usando la primera ecuación resolvente, automáticamente vemos de que V también tiene las mismas condiciones de contorno que tiene la U. Esto es porque verifica la primera ecuación. Entonces podemos escribir de que V se anula en 0 y en L, y la derivada de V se anula en 0 y en L. Esto hace con que la única posibilidad de que V debe satisfacer es que V sea nula. ¿Por qué? Porque la segunda derivada siendo nula significa que V es un polinomio de primera orden, pero un polinomio de primera orden que se anula en 0 y en L debe de ser idénticamente nulo. Entonces, siendo V nulo, nuevamente aplicamos la primera ecuación del resolvente y obtenemos que U debe de valer 0 también. Así ya tenemos U igual a 0, V igual a 0 y teta igual a 0. Entonces, esto es una contradicción. Va en la contradicción de que U debe de ser un autovalor, un autovector no nulo. Y por tanto, esa contradicción significa de que no pueden existir autovalores imaginarios, y por tanto el eje imaginario está
incluido en el conjunto resolvente. Muy bien, vamos a guardar esta relación de que la integral de Ux es igual a la parte real de U con F del producto interno. O sea, recordemos de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Eso significa que la integral de teta x al cuadrado es menor o igual que la norma de U, norma de F. Ahora vamos a considerar dos multiplicadores, P y Q. En P tenemos que la segunda derivada en P debe de ser igual a V, ¿no? Y con las condiciones de Dirichlet. Observe de que esta P se puede obtener por doble integración con relación a la V, satisfaciendo estas condiciones de contorno. O sea, este de aquí es un problema de Sturlubil que posee una única solución. O sea, nuestro P está bien definido. De forma completamente análoga tenemos el problema de Sturlubil en Q, que es Qxx, que es igual a teta, con condiciones también de Dirichlet. Multiplicando por P la ecuación del calor, obtenemos simplemente multiplicamos e integramos sobre 0L, obtenemos esta relación. Integrando por partes, observen, tanto en teta xx como en v, obtenemos estas expresiones. Recordemos que pxx es igual a v y por tanto nos sale menos v, menos mv al cuadrado, y q, doble derivada en q, es igual a teta, ¿correcto? Entonces aquí nosotros inmediatamente ya sustituimos y tenemos esa expresión y encontramos de que Qxx, que es teta, multiplicado por I lambda P conjugado, sumado esas otras integrales, nos debe de dar esa última relación. Nos concentremos en esta primera integral y vamos a colocar la parte imaginaria, el lambda, dentro del conjugado. Entonces ahí obtenemos esta relación. Muy bien. Con esta relación vamos a trabajarla y vamos a utilizar la ecuación del movimiento, o sea, ρ y lambda v alfa uxx más bxx igual a g. Esta ecuación la vamos a sustituir en la parte de encima y así sustituyendo esto obtenemos esta nueva expresión menos la integral de 0 a L de Q que multiplica a ese corchete conjugado que es dada por la ecuación eh, del resolvente. Muy bien, los otros términos permanecen iguales y ahora vamos a integrar por partes y vamos a obtener este resultado. Fíjense, aquí en esta integración por partes aparecen términos puntuales que nosotros no conocemos su valor. Q de x en L, que es, bueno, no sabemos cuánto vale, ni UXX en L, tanto en L cuanto en 0. Y obtenemos los otros dos términos, consecuencias de la integración por partes. Este término, este último término, lo vamos a expresar recordando que Qxx es igual a la temperatura. Por tanto, aquí vamos a tener que esta expresión se escribe de esta forma. O sea, simplemente la sustitución de la definición de Q. Así encontramos, sustituyendo estos valores, de que m, la integral de mb al cuadrado va a ser igual a la diferencia de esos términos puntuales que debemos de controlar, más un elemento R. Este elemento R es dado por la integral de teta o xx más hp conjugado. Muy bien, recordando entonces la definición de Q, ¿no? Tenemos aquí que la Qx en la norma del infinito, esto de aquí es simplemente la inmersión de Sobolev, ¿no? Las funciones continuas están metidas en H1 y esta es la desigualdad.
es menor o igual, observen de que esto es menor o igual que una constante veces teta al cuadrado. Esto es por causa de la ecuación anterior. Muy bien, en particular nosotros tenemos de que como la norma del supremo está limitado, en particular Q en 0 y Q en L también va a estar limitado por una constante veces la norma de teta en L2. De donde tenemos de que la parte puntual, la diferencia de esta parte puntual, se puede ser limitado utilizando la desigualdad de Young con una constante grande en los términos de Q, que dependen de teta, y una constante pequeña en X, UXX en 0 y UXX en L. Observemos que por la desigualdad anterior, los términos puntuales en QX están limitados por la temperatura. En cambio, UXX en 0 y en L está limitado por la energía puntual asociado a la ecuación resolvente de Vigas. Muy bien, con estas desigualdades obtenemos simplemente de que la integral de v al cuadrado es menor o igual que esta diferencia sumada en R, donde R era este valor. O sea, la única cosa que estamos haciendo es recordar lo que pasamos en el slide anterior. Muy bien, entonces, conociendo estas desigualdades, obtenemos la limitación para el v al cuadrado de esto y va a ser mayorado por la temperatura más epsilon veces la energía puntual en 0 y en L. Recordemos de que estos términos ya están mayorados, es menor o igual que epsilon u al cuadrado, que es por causa de la observabilidad, más una constante veces la norma de u, norma de f. Observemos también que R se limita por una constante grande en la temperatura y una constante pequeña en UXX que puede ser mayorada por la U mayúscula. Recordemos la definición de la norma de U mayúscula contiene UXX al cuadrado y la propia temperatura al cuadrado también. Y el último término de la R, que es la integral de 0 a L de H y P conjugado, se mayora por la norma de U, norma de F. Y así obtenemos de que la integral de V al cuadrado está mayorada por epsilon veces una constante epsilon suficientemente pequeña, norma de U al cuadrado, más una constante norma de U, norma de F. Esta es una desigualdad muy importante que la vamos a guardar para poderla utilizar posteriormente. Recordemos que también teníamos estimado, que habíamos limitado la integral de la temperatura, de la derivada de la temperatura por la norma de U, norma de F. Muy bien, finalmente multiplicamos por el conjugado de U la ecuación del movimiento y lambda v más alfa uxx más m teta x igual a g y obtenemos esta relación. Integramos sobre 0L y realizando las correspondientes integraciones por partes, obtenemos esta expresión. Observe que en este caso no aparece ningún término puntual porque tanto u como su derivada se anulan en los extremos y teta verifica también las condiciones de Dirichlet. Entonces no tenemos términos puntuales, pero aquí obtenemos una relación entre la segunda derivada de u y la v al cuadrado, de donde obtenemos de que la integral de alfa ux al cuadrado está limitada por esos términos que vienen de la ecuación anterior, ¿correcto? Y aquí observemos que esta v al cuadrado nosotros ya la tenemos estimada y habíamos guardado nuestra relación por este valor que tenemos aquí. Y por tanto podemos aplicar la desigualdad de Young en el primer momento y obtenemos esta segunda ecuación. Observe que la desigualdad de Young aparece una constante grande en teta x al cuadrado y una constante pequeña en ux que ya la hemos mayorado por uxx aplicando la desigualdad de Poincaré. Y los otros dos términos serían
provenientes de las tres últimas integrales anteriores, que está limitada por la norma de U, norma de F, y un épsilon veces la norma de U mayúscula al cuadrado. Muy bien, entonces ahora ya vamos a guardar estas dos últimas y tenemos la limitación de UXX al cuadrado dada por esta última relación. Entonces ahora nosotros obtenemos que la integral de UX al cuadrado está limitada por una constante norma de U, norma de F más dos veces épsilon, la norma de U mayúscula al cuadrado. Fíjense, tenemos las integrales en azul, donde está b y teta al cuadrado, o sea, teta lo podemos mayorar por teta x utilizando la desigualdad de Poincaré, y obtenemos finalmente que la norma de U, que va a ser la suma de esas tres integrales que nosotros tenemos ahí, las dos en azules y la primera integral que está en la segunda línea, nos da la integral de 0L de b al cuadrado alfa UXX más m teta al cuadrado. Y esto va a ser entonces menor o igual que una constante épsilon, norma de U, norma de F, más dos veces épsilon, la norma de U al cuadrado. Y esto nos implica de que la norma de U al cuadrado para épsilon es suficientemente pequeño, ¿no? Pasamos para el primer miembro, reducimos, dividimos esa constante positiva porque épsilon es pequeño, 1 menos 2 épsilon, y obtenemos esta segunda relación. Ahí eliminamos una U y obtenemos finalmente que la norma de U es menor o igual que una constante norma de F. Y esto significa que el operador resolvente es uniformemente limitado sobre todo el eje imaginario. Por tanto, hemos satisfecho las hipótesis de Proust y significa de que el sistema es exponencialmente estable. O sea, el sistema termoelástico decae exponencialmente para cero. Muy bien, jóvenes, hora de hacer nuestro resumen y conclusiones. Comenzamos recordando el teorema de Proust que caracteriza la estabilidad exponencial de semigrupos de contracciones. Vimos posteriormente las desigualdades de observabilidad, esta vez aplicada para el sistema resolvente asociado a las vigas termoelásticas de Euler-Bernoulli. Utilizamos la observabilidad no porque esta disipación sea localizada, esta no es una disipación localizada, esta disipación está actuando sobre toda la viga. Usamos porque en el procedimiento de estimar el operador resolvente nos aparecen términos puntuales que no son posibles de estimar en el mismo orden de derivadas utilizando las desigualdades de Sobolev. Este es un bello ejemplo de cómo es que la observabilidad puede ser utilizada para poder obtener mejores desigualdades que caractericen la estabilidad exponencial. Demostramos entonces, en resumen, el decaimiento exponencial de las vigas de Euler-Bernoulli. En la próxima aula nos concentraremos en la demostración del teorema de Proust.